Muy buenos días, respetables doctores. Hoy a base de este video se llevará a cabo la explicación de la práctica número 3 de Fisiología y Bioquímica 1, que lleva como tema cinética enzimática. Como primer punto vamos a establecer una relación entre los elementos usados en la práctica del apartado efecto del pH. Digamos, tenemos el buffer fosfato con diferentes pH. Esta es una solución acuosa y salina que contiene cloruro sódico, fosfato sódico, cloruro de potasio y fosfato de potasio. Él se va a encargar de mantener el pH dentro de los valores fisiológicos normales y va a actuar principalmente a nivel renal. Es importante mencionar que el pH óptimo de este es de 6.7. Para esta práctica se va a utilizar también el buffer fosfato con pH de 5.4, 6.0, 6.8, 7.4 y 8.0, siendo los primeros 3 ácidos y los últimos 2 básicos, pues debemos recordar que en la escala de pH por debajo de 7 es ácido y arriba de este es básico o alcalino. Luego tenemos el almidón de 2%. El almidón es un polisacárido digerible del grupo de glucanos. Este consta de cadenas de glucosa que sí están como estructuras lineales, que son la amilosa, y si es ramificada es amilopectina. Se encuentran mayormente en vegetales como maíz, trigo, arroz, papa, entre otros. Pues este constituye la reserva energética de los mismos. Luego tenemos la saliva, que dice que la saliva está compuesta en un 99% por agua, que permite que los alimentos se disuelvan y se pueda apreciar su sabor en las papilas gustativas. Y el 1% restante está compuesto por iones de cloruro que activan la amilasa salival, sodio, potasio, cloruro, bicarbonatos y fosfatos, que tienen la función de neutralizar el pH de alimentos ácidos y evitar la corrosión bacteriana. Además presenta moco que lubrica el bolo alimenticio para facilitar su deglución. Enzimas como la amilasa salival, que es la encargada de hidrolizar al almidón parcialmente en la boca y de empezar la digestión de hidratos de carbono, lisocimas, proteínas ricas en prolina, aglutinina, etc. Y como dato importante, los factores que pueden afectar a la salivación son los malos hábitos, tratamientos médicos que se llevan en el momento y enfermedades sistémicas como la diabetes o artritis. Se dice también que la saliva está involucrada en la primera fase de la digestión, que es la masticación, en la cual las enzimas de la saliva se mezclan con el alimento triturado por los dientes, formando así el bolo alimenticio. Luego tenemos la amilasa. Se dice que la amilasa es una enzima hidrolasa que tiene la función de catalizar la reacción de hidrólisis de los enlaces 1 a 4 entre las unidades de glucosa al digerir el glucógeno y el almidón para formar fragmentos de glucosa y glucosa libre. Su sustrato es el almidón, dentro del cual la amilasa es una enzima que cataliza la alfa-amilasa, beta-amilasa y gamma-amilasa. ¿Ya? De la alfa-amilasa se va a decir que esta es la que digiere el glucógeno del almidón para formar azúcares simples. Esta está presente en el cuerpo humano, específicamente en las glándulas salivales. Luego tenemos la beta-amilasa y la gamma-amilasa, que también se va a llamar tialina. También se le va a agregar al tubo NaC de 10.9% que contenía la saliva hasta llegar a los 25 ml, que esto serviría para diluir mucha saliva o dicha saliva. Después de tenerla diluida se extrajo un poco para luego poder agregar en cada uno de los 5 tubos. También en el baño de María a 38 grados Celsius se utilizó lo de agregar el Lugol durante 5 minutos para asemejar temperaturas fisiológicas. Luego el yoduro de potasio, el colugol. Este reactivo le va a dar el color azul característico al experimento, si bien su color original es el violeta, pues reacciona con las dos estructuras que forman el almidón al entrar en contacto con la amilosa cuando se vuelve azul, y si entra en contacto con la amilopectina da una coloración roja. En este caso se ve la decoloración azul intenso a uno más pálido debido a que el iodio de potasio se coloca en el interior de la hélice que forma la amilosa en las regiones hidrofóbicas.
formando un complejo de color azul. Cuando la amilasa actúa, degrada la amilosa, se desintegra la hélice y por tanto en presencia de Kl ya no dará una decoloración azul. Luego, como siguiente punto, vamos a notar la intensidad del color azul visto en los tubos. Y para eso pues completamos un cuadro que pues colocamos la intensidad de acuerdo del 1 al 5 como se vio en los tubos. En el tubo 1 vamos a tener un buffer de fosfato de 5.4 y se va a caracterizar como intensidad de color 1. Lo catalogué como 1. El tubo 2, buffer de fosfato 6.0, lo catalogué con una intensidad de color 3. El tubo 3, con buffer de fosfato 6.8, lo catalogicé con una intensidad de color en escala 2. Tubo 4, de 7.4 de buffer de fosfato, le di una intensidad de color número 4. Y tubo 5, buffer de fosfato de 8.0, le di una intensidad de color número 5. Luego, en el siguiente punto, vamos a ver que si suponiendo que los tubos fueran preparados de la misma manera, pero antes de colocarle KL se colocan a diferentes temperaturas por 5 minutos. Y viene la pregunta, ¿qué cambios de color en relación a la velocidad de reacción esperaríamos? Bueno, al incrementar la temperatura, la velocidad de reacción también aumenta. Sin embargo, si la temperatura es demasiado alta, al enzima se desnaturaliza, lo que va a provocar que deje de trabajar, pues la mayoría de enzimas se desnaturalizan cuando la temperatura sobrepasa los 60-70 grados Celsius. Y pues como resultados vamos a explicar pues el siguiente cuadro que se llenó. Como el tubo 1 va a tener un buffer de fosfato de 5.4 con una temperatura de 4 grados Celsius y una intensidad de color 1. El tubo 2 con un buffer de fosfato de 6.0 va a tener una temperatura ambiente y con una intensidad de color catalogizada número 2. El tubo 3 va a tener un buffer de fosfato de 6.8 con una temperatura de 38 grados Celsius con una intensidad de color 2. Tubo 4 va a tener un buffer de fosfato de 7.4 con una temperatura también de 38 grados Celsius con una intensidad de color que la voy a catalogizar 4. Tubo 5 con buffer de fosfato 8.0 con una temperatura de 100 grados Celsius que la voy a catalogizar con intensidad de color 1. Con los datos del cuadro anterior vamos a graficar los resultados tomando en cuenta que en la abscisa X irá temperatura y pH y en la abscisa Y la velocidad de reacción aproximada, que va a ser el valor de la intensidad del color. Y lo vamos a explicar estableciendo pues conclusiones. Como puedo compartirles, este es el gráfico que pues yo he realizado y pues en la abscisa Y vamos a tener pues la velocidad de reacción que va a ser el valor de la intensidad de color que pues se le había dado a las diferentes temperaturas y los diferentes pH de los diferentes tubos, como podemos observar aquí en la abscisa X, que he colocado pues los diferentes pHs y las diferentes temperaturas. Como conclusiones del gráfico podemos decir que podemos visualizar que el primer tubo con su pH de 5.4 y su temperatura de 4 grados Celsius, que su intensidad del color fue de 1. El segundo tubo con su pH de 6.0 y su temperatura ambiente, la intensidad del color fue de 2. El tubo 3 con su pH de 6.8 y su temperatura de 38 grados Celsius, dicha intensidad tuvo de 2. El cuarto tubo con pH de 7.4 y una temperatura de 38 grados Celsius, la intensidad fue de 4, siendo uno de los más altos. Y finalmente el quinto tubo con pH 8.0 y su temperatura de 100 grados Celsius con una intensidad de color de 1, siendo el menor al igual que el primer tubo. Y como último punto pues vamos a explicar pues lo que es pH óptimo y temperatura óptima. Como pH óptimo se va a decir que es el intervalo de pH en el que la enzima realiza su mayor acción catalítica, a diferencia de en la temperatura el pH óptimo va a cambiar de enzima a enzima y cuando varía la conformación de la enzima se altera.
produciéndose un cambio en el estado de ionización de grupos del sitio activo y llegando a no ser funcional. Como temperatura óptica, vamos a tener que es la temperatura ideal en la que la enzima tiene su mayor acción catalítica. Si el pH de la enzima está por debajo o por encima de este punto, su velocidad de reacción se va a ralentizar. La velocidad aumenta cuando pasa de los 10 grados Celsius y se empieza a ralentizar al alcanzar los 40 grados Celsius. Esto debido a que comienza un proceso de desnaturalización. En los 40 grados Celsius, esto debido a que comienza en proceso de desnaturalización. En la mayoría de las enzimas, el punto de desnaturalización completa oscila entre los 60 y los 70 grados Celsius. Con esto doy por terminada pues mi práctica número 3 de cinética enzimática. Muchas gracias por la atención prestada. Tengan muy buen día y muchas bendiciones.